Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. San Marcos 1:1. El Evangelio. El Evangelio, buena noticia. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? El Evangelio, buenas nuevas. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra evangelio? El Evangelio de salvación. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, cuando hablamos de ese Evangelio glorioso que ha traído vida a la humanidad, cuando el Señor Jesucristo habló sobre esta buena noticia o sobre este Evangelio, cuando hablaba de una vida eterna. O sea, quiere decir que el Evangelio trajo vida eterna, que el Evangelio trajo salvación eterna para el hombre, que el Evangelio trajo paz al hombre, que el Evangelio trajo sanidad al hombre, que el Evangelio ha cambiado muchas vidas durante toda la historia de la humanidad. Desde el principio del Evangelio de Jesucristo hasta este día, el Evangelio sigue cambiando vidas. El Evangelio sigue transformando personas. El Evangelio sigue dando buenas nuevas de salvación. El Evangelio sigue trayendo paz a la humanidad, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Buenas noticias de que hay vida eterna. Buenas noticias de que hay una vida mejor después de esta. Buenas noticias de que hay un lugar mejor que la tierra. Buenas noticias de que hay un reino en el cual aquel que acepta a Jesucristo es coheredero con Cristo. Buenas noticias es el Evangelio, y es el Evangelio que ha traído las buenas nuevas de salvación para el hombre. Es el Evangelio que ha traído el conocimiento de quién es Jesucristo. Es el Evangelio que ha traído el conocimiento de que aquel hombre llamado Jesús, que vivía en Jerusalén a 8 horas de este país, es aquel hombre que murió en la cruz del Calvario. Y eso lo sabemos a través del Evangelio. Eso lo sabemos a través de aquel mensaje que trae buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos de este Evangelio, estamos hablando de aquel mensaje que Dios envió a través de Jesucristo. Aquel mensaje dejándole saber al hombre que hay una vida después de esta. Aquel mensaje dejándole saber al hombre que solamente en Jesucristo hay salvación. Dejándole saber al hombre que solamente a través de Jesucristo el hombre puede acercarse a Dios. No hay otro camino, ni habrá otro camino. El mismo Evangelio dice que muchos son los que van por la puerta ancha y que pocos son los que entran por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la realidad es de que cuando el Evangelio nos da a entender esta matemática, el Evangelio mismo nos da a entender que muchos son los que se pierden, pero que pocos son los que se salvan. Ahora, el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio no quiere condenar a nadie, pero el Evangelio también tiene una parte que la Biblia dice en el Evangelio mismo de según San Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el Evangelio es buenas nuevas, pero si no le hacemos caso a esas buenas nuevas, entonces hay consecuencias aplastantes, entonces hay consecuencias eternas, entonces hay consecuencias que puede traspasar la eternidad y hacer que la persona nunca vuelva a alcanzar la salvación del alma, ya que el que muere sin Cristo muere para siempre en pecado. El que muere sin Cristo, dice la Biblia, que está dado al hombre morir una sola vez y después el juicio. O sea, queda enjuiciado, queda totalmente condenado al infierno y después el juicio final. Entonces, podemos ver de que sí, el Evangelio es buenas noticias. Y quiero seguir haciendo esa afirmación de que el Evangelio es buenas noticias, de que el Evangelio es buenas nuevas. Pero automáticamente no queremos obedecer a ese Evangelio y hay consecuencias aplastantes. Ahora,
Cuando hablamos del evangelio, hablamos de un evangelio que trae restauración al matrimonio. Hablamos de un evangelio que trae sanidad al hombre. Hablamos de un evangelio. ¿Cuántas veces no se ha predicado este evangelio tan maravilloso y tan hermoso en lugares, en plataformas? Y desde ese lugar han salido gente sanada de cáncer. Han salido gente sanada de VIH. Han salido gente restaurada, gente que estaban con sus corazones llenos de odio y han salido con su corazón en gozo y en paz. Como lo dice la Biblia, está siempre gozoso. Como lo dice el mismo Señor Jesucristo en su evangelio. Mi paz os doy y la paz os dejo. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de lo más hermoso que existe en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es lo que ha cambiado la vida del hombre durante toda la historia de la iglesia, desde el principio del Señor Jesucristo, desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo hasta esa época. El evangelio sigue cambiando vidas. El evangelio sigue trayendo esas buenas nuevas de salvación, de que hay solución para el problema del hombre, de que hay solución para cambiar el corazón del hombre, de que hay solución para que el hombre comience a actuar de una mejor manera, de que hay solución para que el hombre se acerque a Dios, de que hay solución para que el hombre sea libre de la esclavitud del pecado y aún del mismo infierno. De que hay solución para que el hombre escape de la condenación eterna. De que hay solución para que el hombre mire más allá y diga: este problema no es nada, porque en el evangelio dice: vení a mí con toda tu carga y yo te haré descansar. Entonces la carga se la entregamos a Cristo y descansamos en Cristo, y Cristo va a resolver, porque Cristo tiene poder para hacer eso. Ahora, ¿dónde aprendimos eso? En el evangelio. ¿Dónde aprendimos que Cristo tiene todo el poder? En el evangelio. El mismo Señor Jesucristo dijo en los evangelios: todo poder me ha sido dado en el cielo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo mismo tiene poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque en el evangelio dice que al tercer día Él resucitó, venciendo la muerte, y que se presentó a los discípulos con pruebas indubitables. Entonces, podemos ver de que el evangelio es buenas noticias, de que hay una mejor vida después de esta, de que hay vida en Cristo y de que la hay en abundancia, de que si ahora mismo aceptas a Jesucristo, va a entrar un gozo y una paz en tu corazón. Automáticamente dices: acepto Jesús, y el gozo y la paz que entrarán en tu corazón, no habrá palabra que puedan describir ese gozo y esa paz. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando hablamos del evangelio, hablamos de buenas noticias, hablamos de buenas nuevas. ¿Quieres recibir a Jesucristo? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener gozo en tu corazón? ¿Quieres que Cristo cambie de esa vida de miseria y de esa vida de infelicidad a una vida de gozo y de paz? Tienes que aceptarlo, porque eres el único que tiene paz y eres el único que tiene gozo. En este día quiero hacer esta oración contigo. Solamente repite estas palabras para que Cristo entre en tu corazón y te dé paz y ese gozo. Y aquel día, cuando nos reunamos en el reino de los cielos, nos veremos y nos gozaremos por la eternidad. Haz esta oración conmigo si quieres recibir a Jesucristo o si quieres reconciliarte. Señor Jesús, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con tu sangre. Ayúdame, Señor, a amarte y a serte fiel. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza para perseverar hasta el fin. Dios te bendiga.